Noticias de Bolivia de hoy 6 de agosto. Confrontación entre la oposición y oficialismo empañan el discurso de Arce y actos por el 6 de agosto. Un acto bochornoso empañó la sesión de honor por los 196 años de independencia de Bolivia. Mientras el presidente Luis Arce emitía su discurso, ya haya mencionado el denominado golpe de Estado de 2019, fue interrumpido por gritos "fue fraude" de opositores. Los oficialistas respondieron en defensa del mandatario. Fueron al menos 3 momentos en los que Arce trató de retomar su discurso, pero los legisladores de Creemos y Comunidad Ciudadana y del Movimiento al Socialismo persistieron en los insultos mutuos y acusaciones mutuas por la crisis de 2019. Fraude, fraude, arengaban los opositores, mientras que en el oficialismo respondían fue golpe, sosteniendo carteles. Durante varios minutos y en medio de estos incidentes, el vicepresidente de Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, se levantó de su silla y trató de poner orden en la sesión. Vanos fueron los intentos, ya que no paraban los gritos a favor y en contra del mensaje que emitía el presidente. Por favor, no empañemos la celebración de la independencia de Bolivia. Por favor, no caigamos en ninguna provocación. Tomen asiento. Instaba Choquehuanca a las diferentes bancadas presentes en las nuevas instalaciones del Legislativo. Cuando Arce intentaba continuar con su mensaje en referencia a la crisis de 2019 y los aspectos negativos que dejó el gobierno de Yanine Áñez, nuevamente fue interrumpido por voces de sus coreligionarios que intentaban camuflar los abucheos de la oposición. Según el presidente, luego del gobierno inconstitucional e ilegítimo de Áñez, y tras la victoria del MAS en las pasadas elecciones, se comenzó a salir de la crisis política y se dio impulso a la reactivación económica. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Y una bochornosa sesión de honor se ha desarrollado hoy en el aniversario del país en la Asamblea, en la nueva Asamblea Legislativa. Oficialismo y oposición intercambiaron insultos y un intento del presidente nato de la Asamblea de calmar los ánimos. Luego del golpe de Estado de 2019, que colocó en el órgano ejecutivo la sesión de honor de este 6 de agosto se caracterizó por la polarización de ideas y criterios que existe en la clase política del país. Sesión que rayó en lo bochornoso cuando en pleno discurso del presidente del Estado, Luis Arce, en momentos en que hacía alusión al golpe de Estado y al gobierno de facto, la reacción de los parlamentarios de la oposición fue la siguiente. La interrupción del discurso fue por varios minutos, donde los opositores gritaban fraude y los oficialistas y movimientos sociales invitados gritaban golpe y mueran los golpistas. El vicepresidente David Choquehuanca intentó, sin éxito, calmar los ánimos de los exaltados. Todos merecemos respeto. Hermanos asambleístas, por favor, cuidemos la imagen. Voy a pedirles, voy a implorar a esta asamblea para que podamos escuchar. Por favor, no empañemos esta fecha histórica. Pidió sin éxito por la restitución del orden para que el presidente Luis Arce pueda proseguir con su mensaje, quien permanentemente era interrumpido, ya sea por gritos de los opositores, como también de los afines al MAS, lo que se prolongó hasta el final de esta sesión de honor. La oposición aseguró que el presidente Luis Arce mintió en su discurso. Por su parte, el oficialismo los calificó de intolerantes. Todos
merecemos respeto. Las reacciones tanto de la oposición como del oficialismo no se dejaron esperar al concluir la sesión de honor de este 6 de agosto. Tanto en Comunidad Ciudadana como parlamentarios de Creemos consideran que fue el presidente del Estado quien empañó el acto con su discurso por insistir en su postura de golpe. La mentira, el querer dividir el país en un momento tan crítico, creo que ese es el peor discurso de la historia democrática del país y es lamentable. Bolivia necesita reconciliación, reforma de justicia. Porque lo que hicieron fue nuevamente confrontar a los bolivianos. Le han faltado el respeto a los bolivianos, nada menos que en el aniversario patrio, porque han venido a esta asamblea con un discurso mentiroso. Entre tanto, en el MAS dicen que fue la intolerancia de la oposición lo que empañó el acto. Considero que sí, es una falta de respeto, además al presidente, al pueblo boliviano, a la Asamblea Legislativa. Lamentablemente gritaban, yo tengo algunas imágenes, gritaban queriendo buscar con quién seguramente cruzar ese puñete. ¿No es cierto? Esto no es un ring. Presentamos más repercusiones por esta sesión de honor que se ha desarrollado en este 6 de agosto. Según la oposición, ha habido un discurso diametralmente diferente entre lo que dijo el presidente y el vicepresidente. No descansaremos desde el ámbito de nuestras competencias de exigir el procesamiento y sanción de los autores del golpe de Estado, quienes deben responder. Equilibrar, complementar y armonizar todo lo que está dividido y así descolonizar la política hasta unificar lo que está dividido. Para los opositores, los mensajes fueron diametralmente opuestos, pues mientras una autoridad invocaba la paz y la reconciliación del país, la otra estaría incitando al enfrentamiento, indicaron. Un discurso que aparenta obviamente unidad y el otro discurso que es división, ¿no? Y los bolivianos estamos cansados precisamente de ese tipo de actitud. Creo que el discurso del vicepresidente es aplaudible y condice con lo que hoy necesita la patria. Unidad, reconciliación. Lo que dice el presidente es un discurso separatista. En el MAS, sin embargo, indicaron que el mensaje de ambas autoridades buscaba la paz y la pacificación del país, pero con justicia. Efectivamente, el vicepresidente dio un mensaje de conciliación, pero creo que el presidente no dio de provocación. Es una posición de nuestro presidente que debe esclarecerse todos los casos de corrupción, de persecución. Según se había informado previo a este mensaje, esto tenía que ser así, un mensaje a la nación y no un informe de gestión. Sin embargo, el presidente en su discurso dio diferentes datos, entre ellos aspecto económico. Asegura con cifras que Bolivia va en la reactivación económica. Que se ha recuperado la confianza de la población y mejoraron las expectativas de la economía boliviana. En su mensaje, el presidente del Estado, Luis Arce, también habló de los logros que el país está teniendo en materia de crecimiento económico, ratificando que al mes de abril crecimos al 5.2% y que la tendencia en materia de reactivación de la economía continúa. Esta es una variable que la familia boliviana empieza a sentir la mejora en sus ingresos y en la actividad económica. El desempleo tuvo una importante reducción, indicó el presidente. Que la tasa de desempleo se redujo sustancialmente de un máximo alcanzado en julio de 2020 del 11,6 al 7,6%. El primer mandatario informó además que el país, al mes de junio, ha alcanzado un importante crecimiento en las exportaciones que nos permite contar con una balanza comercial favorable. Las exportaciones durante el primer semestre se incrementaron en 54,3%, dejando el mayor saldo comercial positivo en 7 años, que alcanzó en este periodo a 832 millones de dólares positiva nuestra balanza. En otras informaciones, el Procurador General del Estado arremetió una vez más contra la Iglesia Católica en el país. Asegura que no podrán callar. Señor, a mí no debe ser callar ningún cura, lo digo claramente. Eso pasaba cuando han dominado nuestro pueblo con la Biblia y con la espada y han tomado estas tierras. Eso pasaba hace 500 años, señores. Somos un Estado soberano, somos colonia de nadie, lo reitero. Esa fue la respuesta del Procurador del Estado ante la pasada declaración del arzobispo de Sucre, Jesús Juárez, cuando se generaron críticas hacia la Iglesia Católica y el rol que desempeñó en el gobierno transitorio. Que supuestamente me han mandado a callar, que vaya a callar España. Una autoridad nacional no la va a callar.
Comunidad Ciudadana, por medio del diputado Carlos Alarcón, indica que el fondo del conflicto es desmentir la versión de una supuesta conspiración. Eso es anecdótico, accesorio. Lo importante es lo que ha dicho la Iglesia en consonancia con lo que ha dicho la Unión Europea y el conjunto de países de la Unión Europea, que han dicho que es una hipótesis prácticamente descabellada afirmar un escenario de conspiración en una reunión o en varias reuniones que el único objetivo era pacificar el país. Mientras tanto, la alcaldesa de la Ciudad del Alto ratifica que no va a trabajar más con la gobernación del Departamento de La Paz y el CEDES. Ahora su trabajo será directo con el gobierno nacional, asegura. El Ministerio de Salud nos ha dado luz verde, así que a partir de la otra semana ya estamos empezando a vacunar en diferentes... La alcaldesa del Alto, Eva Copa, reiteró su intención de organización con el gobierno central para la dotación de vacunas. Central, a la cabeza del Ministerio de Salud, nos van a dotar directamente al municipio las vacunas. A la vez señaló que el trabajo y coordinación con la Gobernación de La Paz y Santos Quispe es difícil. Se puede participar de un COE que ha perdido toda la legalidad y la legitimidad, porque no es posible que solo 2 personas decidan por un departamento. En las últimas horas, un comunicado del CEDES señala que la máxima autoridad del Ministerio de Salud recibió la confirmación del intervalo de la primera y segunda dosis de Sputnik V hasta 180 días. Para la alcaldesa del Alto, esto es un alivio. Nos ha despejado cualquier duda que teníamos respecto a los que estaban con la vacuna Sputnik, así que eso nos llena de mayor tranquilidad y bueno. Hablamos a continuación de lo que ha ocurrido ayer en el marco de movilizaciones convocadas, especialmente la ocurrida en La Paz, convocada por el CONADE, que terminó en enfrentamientos y agresiones a algunas de las personas que pretendían movilizarse. Aseguran desde el oficialismo que cada quien es responsable de sus actos, apuntando desde el otro lado a Gustavo Torrico como quien dirigía estas movilizaciones. Tenemos que vivir en reconciliación en Bolivia. Basta, por favor, de tanta violencia. Los enfrentamientos verbales tras la convocatoria del CONADE y la presencia de militantes del movimiento al socialismo en la tarde del pasado jueves ocasionó reacciones de oposición. Indican que el movimiento al socialismo pretende generar división. Choque del MAS se permiten impedir una marcha pacífica, luego con agresiones como tirarle huevos, plátanos, por ejemplo, al doctor Romero, decirme que estuvo ahí resistiendo. Es inaceptable. De restos de alimentos y de objetos que ayer nos lanzaron militantes de su partido a órdenes de Gustavo Torrico y Aldo Michel. Más de 3 horas, presidente, nos han golpeado, agredido violentamente. Surgieron críticas contra el exasambleísta departamental Gustavo Torrico. Gustavo Torrico es un tipo violento, es un tipo que da vergüenza para Bolivia, ha golpeado a mujeres, ha golpeado a ciudadanos y que Gustavo Torrico es una persona altamente peligrosa en Bolivia. El vocero de la presidencia, Jorge Richter, se limitó a responder en este tema que cada persona se hace responsable de sus acciones. Existiendo siempre situaciones muy tensas y ahí le puedo decir, cada uno ya responde por sí mismo, ¿no es cierto? Cada uno tiene que acreditar su comportamiento debido. Vamos a realizar la próxima semana una demanda penal contra el señor Torrico. Noticias de Bolivia de hoy.